Gracias te doy, Padre, en esta mañana por la vida, salud y bienestar que tú nos das. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos cada día de tu mano. Señor, pongo en tus manos este sermón. Por favor, guíame, dirígeme, bendíceme, Señor, en la exposición de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La palabra de Dios impacta en reformas profundas en su pueblo. Esto está en 2 de Reyes 23 y en 2 de Crónicas 34. Permítame introducirme con el contexto histórico. Se trata del reino de Judá en un periodo marcado por la idolatría y la apostasía. Veremos las reformas que hizo el rey Josías, que guiado por Dios ordena la restauración del templo y encuentra en el libro de la ley que había estado olvidado por 75 años. Josías, impactado profundamente al oír, leer y cumplir las palabras que estaban escritas en el libro de la ley, busca volver a la auténtica adoración al único Dios, haciendo profundas reformas religiosas, que son tres principales: la restauración del pacto, la destrucción de la idolatría y el restablecimiento de la celebración de la Pascua. La mayor parte de los reyes de Judá, anteriores y posteriores a Josías, permitieron que el pueblo se alejara de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Josías, a pesar de haber heredado un reino en decadencia espiritual, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. También, gracias a la palabra, no hubo rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Esto está en 2 de Reyes 23-25. Los libros de Crónicas y Reyes señalan a Josías como el más recto de todos los reyes de Judá. Consideremos los siguientes pasajes que nos hablan del impacto de la palabra en el pueblo de Dios. En primer lugar, el conocer la palabra de Dios permitió la restauración del pacto. Esto está en 2 de Reyes 23, del 1 al 3. Leámoslo. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hasta ahí la lectura. Josías, por la gracia de Dios, fue impactado al escuchar el libro de la ley, influyendo mucho en todas sus acciones. Consultó a Jehová acerca de las palabras de este libro y actuó, leyendo todas las palabras del libro de la ley ante todo el pueblo de Judá, desde el más chico hasta el más grande, y restaurando el pacto, prometió a Jehová de que lo seguirían y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto, y todo el pueblo confirmó el pacto, revitalizando la fe. El descubrimiento y el estudio del libro de la ley fue un punto de inflexión en la vida de Josías y del pueblo. Al igual que ellos, necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios para poder vivir vidas que le agraden. La Biblia es nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría y nuestro mapa para la vida. En segundo lugar, el conocer la palabra de Dios provocó la destrucción de la idolatría. Fue la segunda reforma fuerte que hizo Josías, la destrucción de la idolatría. Esto está en 2 de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Hasta ahí la lectura. Amón, el padre de Josías, era de carácter malo, llevaba el nombre de un dios egipcio, ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Manasés, por su parte, introdujo la idolatría y los sacrificios humanos
y su tatarabuelo Acaz fue uno de los peores reyes de Judá. Por la gracia y dirección de Dios, a pesar de todos sus antecedentes familiares, Josías, influido y dirigido por la lectura de la palabra, comenzó a actuar limpiando a Judá y a Jerusalén de los ídolos, derribando los altares de los Baales y despedazando imágenes de acera, esparciendo el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Además, quitó y eliminó sobre los altares a los sacerdotes idólatras. Estas acciones buscaban reivindicar la pureza espiritual y la adoración a Dios. Que no nos sirvan de pretexto nuestros antecedentes y tradiciones familiares para justificar nuestras conductas. Hagamos lo que nos indica la palabra de Dios, que es nuestra guía de fe y conducta. Desechemos estas tradiciones, eliminemos a los ídolos actuales que compiten con nuestro amor a Dios. En tercer lugar, veremos el conocer la palabra de Dios condujo a la restauración de la Pascua. Esto está en 2 de Reyes 23-21. Hemos visto dos cosas. El conocer la palabra de Dios permitió la restauración del pacto y el conocer la palabra de Dios influyó en la destrucción de la idolatría. Ahora, el conocer la palabra de Dios condujo a la restauración de la Pascua. El versículo 21 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Hasta ahí la lectura. Josías restablece la celebración de la Pascua al hacer conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Nuevamente sigue lo que dice la palabra. La Pascua era una festividad clave que celebraba el pueblo hebreo para recordar la fidelidad de Dios. Josías la celebró con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel. Esta celebración estaba prácticamente olvidada, ya que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de Judá. Para esta celebración, Josías repartió a todo el pueblo 30,000 ovejas, corderos y cabritos y 3,000 bueyes. ¿Qué nos enseña esto? Es muy importante ser fieles a Dios y no olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. El pueblo judío había olvidado el pacto que Jehová hizo con ellos al sacarlos de Egipto. Esto está en Éxodo 24, del 1 al 8. Por eso Dios invalidó ese pacto. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hace un nuevo pacto. Al celebrar la Pascua con sus discípulos, al tomar el pan y decir que ese es su cuerpo que por nosotros es dado, y al tomar la copa con el jugo de la vid y decir que es su sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Con esto, el Señor cumple lo profetizado por Jeremías, que Jehová hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto está en Jeremías 31, del 31 al 34. Finalmente, el desafío. ¿Por qué es relevante esta historia para la iglesia contemporánea? Esta historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la palabra de Dios, la santidad, la obediencia a Dios y la renovación espiritual. La primera enseñanza que nos da es la importancia de conocer, estudiar y practicar la palabra de Dios. El descubrimiento del libro de la ley, su obediencia y su pacto con Dios fue un punto de inflexión en la vida del pueblo de Israel y de Josías. Al igual que ellos, necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios, estudiarla y practicarla para poder vivir vidas que le agraden. La Biblia es nuestra guía, nuestra fuente de fe y conducta, nuestra fuente de verdad y sabiduría, nuestra norma para el estilo de vida que agrada a Dios y su fin es la salvación. La segunda enseñanza es la importancia de aplicar la palabra de Dios. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, esta historia nos recuerda la necesidad de mantener la pureza en nuestra adoración y en nuestras vidas. El material más apropiado para redarguir la conciencia moral son las palabras de la Biblia. Al igual que Dios guió a Josías a eliminar los ídolos y a los sacerdotes idólatras, nosotros debemos estar
alertas ante doctrinas de falsos maestros y falsos pastores que distorsionan la verdad del Evangelio. Examinemos y eliminemos cualquier cosa que compita con el verdadero Evangelio, como el falso Evangelio de la prosperidad, el relativismo moral, aceptando y tolerando ideologías del mundo, el humanismo, el materialismo, la cultura del consumismo, la tendencia hacia el individualismo, el culto al ego, el tú puedes, el decláralo, etcétera, que están tanto de moda en nuestros días. La tercera enseñanza que nos deja esta historia es: la palabra de Dios nos hace recordar la ordenanza de la comunión. Como vimos, es muy importante que Josías recordó esa tradición. El centro del pacto antiguo era la palabra escrita, pero el centro del nuevo pacto es Jesús, la palabra viva. Cristo nos ordena: haced esto en memoria de mí. Esto está en 1 Corintios 11:25. Por eso recordamos en cada celebración de la Santa Cena la muerte del Señor Jesús, su resurrección y la promesa de su segunda venida. Finalmente, el oír, leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios provoca un avivamiento espiritual. Dios usó las reformas de Josías, causadas al escuchar y leer la palabra de Dios, para provocar un avivamiento espiritual. La iglesia de hoy también necesita experimentar un avivamiento, un renovado fervor por Dios y un compromiso de compartir el Evangelio con el mundo.